Sí, señor magistrado. Efectivamente, el Ministerio Público presentó con fecha 1 de agosto del año 2019 un escrito en el cual solicitábamos a vuestra judicatura para que por su intermedio se corra traslado a la defensa, en el entendido que uno de los escritos por el cual que se nos corría traslado y se nos convocaba a esta audiencia faltaba la página número 11. Eso es lo que habíamos solicitado a través de su judicatura. ¿Estuvo incompleto la solicitud cuando se fue correo traslado? Así es. ¿Se le completó? Señor abogado, con respecto a esa omisión. Sí, señor juez, yo recibí el llamado del despacho, se me informó de que uno de los escritos, porque son 2 tutelas en realidad, le faltaba la página número 11. Hice llegar al despacho no solamente en digital los escritos, ambos, sino también una copia, y mi asistente acercó a la oficina. ¿Formalmente o así de manera informal? Vía WhatsApp. Vía WhatsApp, no, pues señor abogado, ¿lo presentó o no lo presentó? Lo que pasa, señor juez, es que el asistente que me llamó me dijo que la llamada estaba siendo grabada y que yo por favor envíe vía digital para hacerlo más práctico el día jueves de la semana pasada, así que cumplí con lo que me había señalado el despacho. Pues ya el día viernes no había despacho, señor abogado, y eso sea en la hora de la tarde. En buena cuenta, ¿su escrito fue presentado correctamente o no? Sí, señor juez. El cargo que yo tengo tiene las fojas completas porque incluso se ha sumado… La copia para la fiscalía no sí, señor juez. El cargo que yo tengo da cuenta que los escritos estaban completos a fojas 48 en total. Sí, pero la cinta fiscal no recibió completo, ¿cierto? Sí, señor juez. Ok, entonces aún faltaría completar el escrito. De una de las solicitudes, no son 2, ¿cierto? Son 2, señor juez. Faltaba una página, la página 11. Una página de uno de ellos. Sí, en todo caso podemos ahorita tomar lectura y dar la réplica correspondiente. Vamos a completar eso. Y dé cuenta de este escrito que ha presentado el señor abogado. Señor juez, solo estoy poniendo en conocimiento la respuesta de Fiscalía a uno de los pedidos que hicimos. Fue posterior a la presentación de la tutela. Eso ha hecho que variemos el petitorio. En todo caso, será objeto de la argumentación. Cuando nosotros presentamos la tutela, Fiscalía no nos había dado respuesta al pedido que habíamos hecho. Presentamos, nos notificó posterior a ello una respuesta negativa. Tiene que ver con su pedido. Así es, así es. Ok, entonces este escrito va a ser parte de la argumentación. Al otro hay que completar la hoja que falta. La página 11. 11, sí. ¿Tienes ahí la página? Gracias. Muy bien, entonces estaría completo. Sí, señor magistro, es la reproducción de la norma, entonces no altera mucho la réplica. Entonces damos por válidamente instalada la audiencia. Al escrito presentado por la defensa en esta fecha, téngase presente. Entonces vamos a conceder uso de la palabra al señor abogado para que sustente sus 2 solicitudes de tutela de derecho que se han unificado en una sola, ¿correcto? Sí, señor. Tiene 10 minutos por cada una de ellas. Son las 3 y 6 de la tarde. Tiene 20 minutos, señor abogado. Muchas gracias, con su permiso. Señor juez, efectivamente acudimos a usted vía tutela de derechos en aplicación del artículo 71, inciso 4, con 2 tutelas que han sido acumuladas. Voy a referirme a ellas de manera independiente. En el caso de la primera, señor juez, nosotros hemos solicitado tutela por lesión a la garantía de defensa eficaz, a legalidad procesal penal y a tutela jurisdiccional efectiva. Permítame explicar. El caso se encuentra en etapa de diligencias preliminares, señor juez. Es la disposición número 1 de fecha 3 de febrero del 2017 la que delimita la imputación contra la señora Nadine Alarcón. No existe en las disposiciones posteriores ampliación de imputación contra ella ni en delitos ni en lo fáctico. Por eso es que esta es la base de la imputación. En la página 16 de esa disposición número 1
se delimita el hecho número 6 de investigación y dice: intromisión de Nadine Heredia Alarcón para la designación de Leodoro Mayorga como ministro de Energía y Minas y el favorecimiento al empleado de... El resumen de los hechos objeto de imputación, señor juez, siempre hacen referencia a la declaración de un testigo protegido. Dice: el presente hecho tiene como fundamento lo declarado por el testigo en reserva en el desarrollo de la investigación. El párrafo 64 dice: otro aporte que ha sido brindado por el testigo en reserva en la mencionada declaración al hecho es... El punto 65 es otra indicación directa que se desprende de la declaración del testigo. Lo que le quiero imputación contra la señora Nadine Heredia Alarcón, que es haber participado en la designación del ministro de Energía y Minas, el Leodoro Mayorga, para que éste beneficie al consorcio Odebrecht, nace de la declaración del testigo protegido. Entonces, lo que nosotros hemos revisado en la carpeta fiscal es que no existe una disposición, señor juez, que establezca cuál es el peligro que existe para la persona, para la vida o para los bienes de ese testigo que hoy Fiscalía protege. La base legal que nosotros estamos sustentando van del artículo 47, pero exactamente el artículo 251. O sea, no es objeto de discusión por parte de nosotros si es que Fiscalía puede o no implementar medidas de protección a un testigo. Lo que decimos es lo siguiente: el artículo 251 a la letra dice, señor juez, contra la disposición del fiscal que ordena una medida de protección, procede que el afectado recurra al juez de la investigación preparatoria para que examine su procedencia. Entonces, nosotros lo que hicimos fue solicitarle a la Fiscalía nos notifique la disposición que establece lo que señala el artículo 247. Es decir, cuáles son la apreciación razonable de un peligro grave para la persona, para la libertad o para los bienes de quien pretenda pararse en ellas, en estas medidas de protección. La Fiscalía no nos ha respondido a ese pedido, porque cumplimos previamente con el requisito de procedibilidad de solicitar a Fiscalía. Entonces, lo que nosotros decimos es lo siguiente, señor juez. Debe existir una disposición que establezca esas razones de la protección al testigo protegido, para que nosotros, teniendo conocimiento de la disposición que ordena la medida de protección, podamos solicitar a su despacho el reexamen de esa decisión. E incluso el Código, en el inciso 2 del artículo 251, dice: contra las resoluciones referidas a las medidas de protección que usted tendría que emitir luego de que nosotros le solicitemos el reexamen, procede recurso de apelación. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es lo siguiente: primera lesión a garantía de defensa, porque entenderá, señor juez, que siendo testigo protegido no nos han permitido participar en la declaración, haciendo preguntas para contraexaminar. Entonces, primera lesión al derecho a la defensa. Segunda lesión, yo he revisado, señor juez, los 60 tomos de la carpeta fiscal, no he encontrado disposición. Entonces, por eso es que le solicité a la Fiscalía nos notifique esa disposición, quizá está en una carpeta auxiliar. No nos han notificado. Y tercero, nos están limitando la posibilidad de tutela jurisdiccional efectiva, porque sin la disposición yo no puedo acudir a su despacho para solicitar reexamen. Esa es la primera tutela. Entonces, lo que solicitamos, señor juez, respecto a ese primer punto es lo siguiente: que se nos notifique la disposición que estableció las razones para proteger al testigo, y si es que no existe, se nos informe. Ya nosotros, teniendo conocimiento que no existe una disposición, acudiremos a su despacho en otra vía, que no es esta. No sé si va a ser objeto de debate por parte de Fiscalía, pero entendemos que los derechos que estamos alegando sí son protegidos vía tutela de derechos, como ha señalado la Corte Suprema y como espero desarrollar en la otra tutela. Pero eso es nuestro pedido en el primer aspecto. En el segundo aspecto, señor juez, en la segunda tutela, la disposición número 1, como le he comentado, es la que delimita la imputación. Fiscalía, tiempo después, emite una disposición número 9. Esta disposición 9 es del 1 de febrero del 2018. Esta disposición 9 lo que hace es ampliar el plazo de las diligencias preliminares y adecúa el caso a la ley del crimen organizado, porque en ese tiempo ya se había excedido en el plazo Fiscalía sobre el plazo de las diligencias preliminares. Hay todo un debate, no voy a hacer esa reseña, señor juez, pero ya hemos tenido respuesta de la Corte Suprema vía casación 2-2008 La Libertad, 144-2012 Ancash, pero recientemente 599-2018 Lima, y la Corte Suprema dijo que para diligencias preliminares, solo para casos de crimen organizado, el plazo es de 36 meses. Entonces, Fiscalía emite su disposición 9 y hace una narración de que este trataría de ser un caso de crimen organizado y amplía el plazo.
El problema, señor juez, es que tiempo después, Fiscalía emite la disposición número 14, que es de fecha 10 de agosto del 2018. En esa disposición 14, señor juez, Fiscalía lo que dice es, esa disposición 9 que yo había emitido, adecuando el caso a la ley del crimen organizado, únicamente tiene incidencia procesal, mas no material, pues no contiene ninguna imputación penal contra persona alguna. Entonces nosotros entendemos esto como una contradicción, porque si la Corte Suprema acaba de resumir toda la jurisprudencia que antes había emitido en la 599-2018 Lima y dice, solo para casos que sean de crimen organizado, el plazo de diligencias preliminares puede ser de 36 meses, ¿qué pasa con nuestro caso si es que no hay ninguna imputación por crimen organizado? Entonces, nuestra pregunta es, en un primer momento, señor juez, díganme por favor, ese es el pedido que le hicimos a la Fiscalía y el petitorio de la primera tutela, señor juez, ordene a Fiscalía, respete la garantía de imputación necesaria a nivel de diligencias preliminares y nos explique por qué yo formo parte de una investigación calificada como crimen organizado. Fiscalía nos ha respondido, señor juez, y ese es el escrito que hemos adicionado, posterior a la presentación. Nos ha respondido mediante disposición 41, de fecha 18 de julio del 2019. Y lo que nos ha dicho es, reafirma la disposición 14 y dice, carece de objeto pronunciarse respecto a la precisión de la imputación contra Nadine Heredia como integrante de una organización criminal, por cuanto a la presente investigación no existe imputación penal contra persona alguna por el delito de criminalidad organizada, sino imputaciones concretas en contra de los investigados Nadine Heredia y otros. Entonces, señor juez, lo que decimos es, eso no puede ser posible. O sea, no puede haber una investigación en diligencias preliminares que dure 3 años si es que no hay imputación por crimen organizado. Por eso es que cito la casación 599-2018 de Lima. Si es que no existe imputación por crimen organizado, el plazo tendría que ser de 8 meses, que fue el que la Corte Suprema estableció en la casación 144-2012 Ancash. Ese era nuestro pedido. Ahora, cuando Fiscalía nos responde, señor juez, y nos dice carece de objeto, no hay imputación alguna, entonces yo lo que entiendo es lo siguiente, ya no podría venir a reclamarle a usted, ordene a Fiscalía, me dé la precisión de la imputación por crimen organizado, porque ya Fiscalía me ha dicho que no hay imputación por crimen organizado. Por eso es que mi escrito, el último que acabamos de presentar, varía el petitorio. ¿Yo qué tendría que hacer, señor juez? Ya mi tutela, como estaba planteado el pedido, no tendría sentido. Entonces yo tendría que plantear, como lo estoy planteando ahorita, con los argumentos que se ha lesionado el plazo legal en realidad, un control de plazo. Porque entiendo que si no hay imputación por crimen organizado, se han excedido más de 2 años en la investigación. Entonces, lo que estoy solicitando, señor juez, es adecuar mi petitorio. Lo que digo es lo siguiente, la defensa entiende que el juez de la investigación preparatoria o el juez de garantías ha sido incorporado al proceso penal para que las personas no puedan acudir vía extraprocesal, por ejemplo, habeas corpus o amparo y solucionen sus problemas vía procesal, intraprocesal en el proceso penal peruano. Si el Tribunal Constitucional, cuando se presenta un habeas corpus, adecúa a amparo, si es que el demandante se equivoque en la pretensión, lo que solicito, señor juez, es que no me haga retroceder para solicitar otra vez un control de plazo, otra vez nos convoquen a audiencia y recién discutir lo que ya le estoy planteando en este momento. Lo que solicito es, varío mi pretensión y en este momento declare usted ya excedido en el plazo la investigación, ya que Fiscalía ha reconocido que no existe imputación alguna por ninguna persona por delito de crimen organizado. Eso es nuestro petitorio, señor juez. Sí, señor juez. Vamos a partir con la segunda tutela, con los fundamentos de la segunda tutela que ha expuesto acá el señor abogado. Con su venia, procedo entonces a sustentar la postura del Ministerio Público. En un primer momento se nos convocó pues para una audiencia de tutela dentro del marco, entendemos, pues, del acuerdo plenario 2-2012, que es el que regula Para comenzar, y como bien lo ha señalado el señor abogado defensor,
nuestros hechos están bien delimitados dentro de la disposición número 1, que es la que abre diligencias preliminares contra la señora Nadine Heredia Alarcón, entre otros, y que luego ha sido, gracias a la luz de los actos de investigación, pues amplió los hechos, amplió también sujetos procesales mediante sendas disposiciones. Por ejemplo, la disposición número 12, la disposición número 35 y finalmente, una de las últimas, la disposición número 36. Y como bien señala la defensa, remitiéndose a la providencia dada por este despacho fiscal, en ninguna de estas disposiciones nosotros hemos encuadrado, hemos imputado el delito de organización criminal para los imputados en el presente caso. Lo que se ha hecho, como bien señala también la defensa, pues es que mediante la disposición número 9 se adecúa la investigación a lo estipulado en la ley 30.077. Ya tenemos en dos pronunciamientos por parte del Ministerio Público, algunos compartidos por los órganos jurisdiccionales, como es el caso de vuestra judicatura, también señor magistrado. Entendemos que la ley 30.077 tiene dos vertientes, la vertiente material y la vertiente procesal. La vertiente material, pues, que nos procede a señalar cuáles son los fundamentos, ¿no?, respecto a procesal que permita, dado pues requisitos como la complejidad, ¿no?, como la magnitud del daño, como la peligrosidad de los agentes, entre otros. Es de acuerdo a este segundo aspecto subjetivo que este Ministerio Público lo ha hecho suyo en esta carpeta fiscal 12-2017, expediente judicial 3-2017, ¿no?, del mismo año. ¿Y por qué? Porque el legislador entiende pues la complejidad que lleva al Ministerio Público la investigación de esta clase de delitos. En esta investigación, magistrado, se está investigando dos proyectos de concesión, una que del Sur o denominado CUNTUR, que se concedió en el año 2008. Es un proyecto que se denomina gasto de señor Ollanta Humalatazo. Se señala pues que existe irregularidad en ambas concesiones. En ambas concesiones se va a favorecer finalmente a la empresa Odebrecht. La primera porque generó solamente con un capital de 400 soles, luego hay un aporte de más de 3 millones gracias a una empresa creada en un paraíso fiscal que terminó pues dando directamente la concesión a Odebrecht cuando habían competencias con mucho más competencia EDF Suez, Energy Transfer, entre otros. Este acto de favorecimiento viene también trasladado al siguiente gobierno que sucede a este periodo del señor fallecido expresidente Alan García Pérez. ¿Por qué? Porque también lo que nosotros imputamos es que es la voluntad criminal de la señora Nadine Heredia Alarcón, quien jugó un papel importantísimo. ¿Para qué? Para dirigir no solamente la segunda concesión, sino también, por así decirlo, estancar o paralizar la primera concesión, porque Odebrecht tenía que estar el contrato. Y yo, desde el 2008 hasta el 2014, o sea, durante los dos años, no ejecuta ninguna fianza, no se hace nada. Y ya para el 2011, cuando ya está en funciones el señor, otra concesión, finalmente sería la misma. Ya tenemos también un informe Contraloría General de la República que haya sendas irregularidades y muy cláusulas en las versiones de contrato, entre otros. Todo esto, señor magistrado, ha llevado a que este Ministerio Público venga realizando actos de investigación de difícil naturaleza y los tiene que aún seguir realizando. Por eso es que nosotros hemos y consideramos acertadamente adecuado nuestra investigación a la ley 30.077. ¿Por qué? Porque también se tiene en consideración pues el principio de delimitación progresiva de la imputación, ¿no? Porque en este espacio temporal es que este Ministerio Público va a corroborar específicamente y con precisiones mucho más estudiadas, analizadas, si existe
una organización criminal, cuáles serían los roles de cada uno, si han actuado por encargo, quiénes han sido los roles funcionales, los roles prácticos. Y es a resultas de esta investigación que este Ministerio Público va a poder dar una sólida imputación por el delito de crimen organizado. Y así lo ha establecido, señor magistrado, vuestra judicatura en el expediente 35-2017, en la resolución número 2, dictada en audiencia pública el 10 de octubre del año 2018, en el caso de Costa Verde, donde se encuentra pues investigado el señor exgobernador regional del Callao, Félix Moreno Caballero. En esta su judicatura ha señalado pues que en efecto, concordando con este Ministerio Público, esta ley tiene dos aspectos, una procesal y una material, y que podría perfectamente diferirse la imputación por el delito específico de organización criminal a resultas de la investigación. Entonces, señor magistrado, pues vuestra judicatura en ese caso declaró improcedente la audiencia de tutela, por lo que solicitamos también respecto a este extremo, lo mismo, se declare improcedente porque no existe cargo de organización criminal y menos aún pues podríamos nosotros aclarar una imputación que no hemos hecho. Hemos sido convocados a esta audiencia, entonces nosotros no podemos desnaturalizar la audiencia con un cambio de petitorio de la defensa. ¿Por qué? Porque también consideramos que los argumentos esbozados va a servir para que vuestra judicatura delimite o no si este Ministerio Público, como creemos nosotros, no ha vulnerado derecho de defensa y por tanto sería carecería de objeto el planteamiento de alguna audiencia por control de plazos que la defensa pues ha esgrimido o ha adelantado en su alocución. Ahora bien, esto es respecto al primer extremo, señor magistrado. Respecto al segundo extremo que se nos convoca en esta oportunidad, el señor abogado nos señala en específico, en puridad lo que señala es: Ministerio Público, notifícame la disposición por la cual tú has acogido como protegido a un testigo, ¿no es cierto? Señor magistrado, en un primer momento nosotros como primera pretensión también tenemos que solicitar se declare improcedente, porque consideramos que acá carecemos de legitimidad de obrar pasiva. ¿Por qué? Porque nosotros no somos el órgano fiscal al que debió haber emplazado la defensa, pues no hemos emitido esa disposición. Pero valga que tengo que entonces explicar a usted el derrotero procesal muy sucintamente. Existe un caso que data del año 2014 que se encuentra ante la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a cargo del señor fiscal Reinaldo Avia Arrieta. En ese caso, señor magistrado, están investigados dos personas, el señor Edgar Bartolo Ramírez Cadenilla como presidente del comité de selección, por así decirlo, y el extraneus, la contraparte, la señora Claudia Jocama Cuguae, representante de Odebrecht. En esta carpeta, señor magistrado, es donde el señor fiscal recibe la declaración del testigo protegido, que lo consigna con la clave número 3-2017. 3-2017. Ello en el mes de septiembre del año 2016. Específicamente el 26 de septiembre del año 2016. Ahora bien, luego a resultas de lo declarado o de este acto de investigación y entre otros, es que decide aperturar investigación preliminar contra la señora Nadine Heredia Alarcón, entre otros, en una nueva carpeta fiscal que sería la carpeta fiscal 12-2017 que hoy nos convoca a esta audiencia. Entonces, señor magistrado, queda clarísimo pues que el testigo protegido declaró ante otra carpeta fiscal, ante otro representante del Ministerio Público, y el cual hasta la fecha podría estar vigente. ¿Por qué? Porque como también es de conocimiento público, el señor, en ese despacho fiscal existe un requerimiento de acusación, en el cual se ha convocado también como órgano de prueba a este testigo protegido. Entonces, se debería pues emplazar a ese órgano fiscal y no al segundo despacho del equipo especial al cual represento en esta oportunidad. Esa es la postura del Ministerio Público para solicitar a vuestra judicatura la declaración de improcedencia si así lo estima bien. Sin embargo, como unidad, como órgano investigador
que es el Ministerio Público, también tenemos nosotros que dar a usted algunos argumentos sobre el fondo de la cuestión. Primero, señor magistrado, como señalé, se recibe la declaración en septiembre del año 2016, o sea, casi ya de hace 3 años. En ese momento la señora Nadine Heredia Alarcón no tenía la condición de investigada. Entonces, ¿el señor representante del Ministerio Público tenía la obligación de notificarle? Pues consideramos que no. Y es más, el texto normativo al que hace referencia el abogado defensor, artículo 251, señala a grosso modo el afectado. No dice que la notificación se debe realizar a investigado. Entonces podríamos también hacer una interpretación que podría ser hasta el protegido, ¿no? El benefactor que no está de acuerdo con las medidas de protección, me parece muy gravosas o menos gravosas. Pero bueno, lo importante es el primer punto que le he dado conocimiento, ¿no? No se encontraba como investigada. Segundo, desde que se apertura diligencias preliminares el 3 de febrero del año 2017, la defensa de la señora Nadine Heredia Alarcón ha sido notificada con cada una de las disposiciones, con esta disposición número 1, en el cual pues se hace alusión justamente al contenido de la declaración de este testigo protegido, y nunca presentó ningún escrito solicitando pues la notificación o el emplazamiento de este acto procesal, ¿no? Entonces, no puede ahora, luego de casi 3 años, realizar la exigibilidad de una notificación. Tanto más, señor magistrado, si es que con fecha 5 de marzo del año 2018, la propia defensa de la señora Nadine Heredia Alarcón, el abogado Wilfredo Pedraza Sierra, nos ha solicitado, muy por el contrario de la notificación de esta disposición, nos ha solicitado la ampliación de la declaración del testigo protegido. Voy a leer textualmente el quinto párrafo, la parte infine. No nos oponemos a las medidas de protección que la Fiscalía le haya otorgado al testigo protegido y tampoco pretendemos conocer su identidad, sino ejercer el derecho de interrogar al testigo garantizando por el inciso 2 del artículo 84 del Código Procesal Penal bajo los mecanismos de protección que se estimen necesarios. ¿Y qué hizo el Ministerio Público? Lo cual consideramos acertadamente, pues proveer este escrito mediante providencia número 136 de fecha 6 de marzo del 2018, amparando lo solicitado, señalando que sí se va a tomar la ampliación de la declaración y bríndeme usted el pliego interrogatorio correspondiente. Entonces, señor magistrado, si la defensa nos señala que ha hecho lectura de la voluminosidad de los tomos que obra en la carpeta fiscal, lo que tengo acá solamente será el 5%, él conoce que existe este escrito y nunca hubo oposición ni solicitud alguna de emplazarse esta disposición de notificación, tanto más porque sabemos que las medidas de protección tienen carácter reservados. Así ya se viene manejando, por eso existe una unidad del Ministerio Público, UDAVID, existe la unidad de policía en el cual siempre debemos conservar la reserva de identidad del testigo, del colaborador, del perito. En ese entendido, si me solicita la disposición por la cual yo acojo, pues va a estar el nombre del testigo protegido. Entonces se perdería o se vulneraría también un derecho que le asiste pues dentro de la normativa penal adjetiva. He concluido esta primera parte de la réplica, señor magistrado. Sí, señor juez. Respecto a lo último, la señora fiscal ha dicho que en primer momento yo debía acudir a solicitar esa disposición ante el doctor Avia. Y efectivamente le ha contado más o menos lo que ha sucedido. La disposición 1, señor juez, a la que hago referencias, donde está el hecho objeto de imputación, sí le emite el doctor Avia. El testigo protegido sí ha declarado ante el doctor Avia. Luego de que se lleva a cabo esa declaración, luego de que se emite esa disposición, se ingresó a un problema de competencia del caso. Y la Fiscalía Superior lo que dijo fue que corresponde asignar la carpeta 475, esa donde se había llevado a cabo la declaración, al equipo especial de la Fiscalía Superprovincial, conforme debiendo registrarse el caso en el sistema de gestión de Fiscalía. Entonces, yo no puedo acudir donde el doctor Avia, porque el doctor Avia va a decir, pero ¿usted quién es? Usted no es parte en esta investigación, usted no es parte en este proceso, efectivamente está en control de acusación ahorita, porque el caso en realidad se partió en dos. Y
lo relativo a la señora Nadine Heredia pasó al equipo especial. Por eso es que yo acudo al equipo especial. No podría acudir jamás ante el tutor Avia. Eso por un lado. Segundo, lo que la señora fiscal ha planteado es lo siguiente. La ley dice que el afectado recurra al juez de la investigación preparatoria para solicitar el reexamen. No podría ser el afectado el testigo protegido, señor juez. O sea, la ley tendría que ser más clara y decir, el testigo protegido recurre ante el juez para solicitar la aplicación de otras medidas de protección, pero independientemente de eso, esa es una negociación entre fiscal y testigo protegido. O sea, necesariamente debería ser el afectado con la aplicación de esa medida. Porque, por ejemplo, desde que se otorga la medida de protección, nosotros somos afectados porque no se nos permite el contraexamen en su momento. O sea, ¿por qué Fiscalía ha hecho alusión a otro escrito del doctor Pedraza donde se solicita efectivamente la ampliación de la declaración? Porque ya el subsistema nacional fue cambiando el criterio. Y, por ejemplo, la segunda Sala Penal Nacional estableció que, citando caso Norín Catrimán contra Chile, que una cosa es que el testigo protegido se le proteja la identidad y otra cosa es que no se permita contraexaminar. Protegiendo siempre su identidad, eso está permitido. Entonces, eso, señor juez, no tiene absolutamente nada que ver con que nosotros solicitemos la disposición a quien corresponde, a la fiscal que tiene el caso en este momento. Entonces, eso por segundo lado, no podría ser el afectado el mismo testigo protegido, tendríamos que ser necesariamente nosotros. ¿Por qué ahorita? Yo he sido personado al caso, señor juez, independientemente, hace un mes y he tomado conocimiento de la situación, pero eso no quiere decir que la norma nos exija un plazo concreto para nosotros solicitar esa disposición. Hemos tomado conocimiento de que no existe notificación de la disposición, la hemos revisado y estamos acudiendo a usted. Entonces, ahí creemos no hay inconveniente. Y respecto a la otra tutela, señor juez, la doctora ha citado el caso Costa Verde para decir que no importa si no hay imputación, pero aún así se puede establecer plazo de 3 años para crimen organizado. Y en el caso Costa Verde, señor juez, sí hubo imputación por organización criminal. Es más, se establecían roles mínimamente a nivel de preliminares nada más. Recuerdo el caso académicamente haberlo revisado. Sí existía una imputación mínima, pero miren la diferencia con nuestro caso. En nuestro caso lo que están diciendo es, voy a usar el plazo de 3 años de la ley de crimen organizado, pero por ninguna razón aquí hay imputación contra alguien por delito de organización criminal. Entonces nosotros consideramos, señor juez, que eso no es posible. Porque si revisamos, por ejemplo, la casación, la última de la Corte Suprema, esa 599 de 2018, hay un problema. ¿Por qué jalas 3 años para casos de diligencias preliminares si la ley no lo establece? Entonces se ingresó a todo un debate de interpretación y la Corte Suprema dijo, porque los casos de crimen organizado merecen eso que ha dicho la fiscal. Varios actos de investigación, varias personas, 2 proyectos, pero hay que reconocer que se trata de un caso de organización criminal. No nos puedes decir, no, contra nadie organización criminal, pero plazo de 3 años como si fuera organización criminal. Entonces, ¿cuál sería el objeto de la ley? Porque la ley, señor juez, esa 30.077, dice, la presente ley tiene por objeto fijar las reglas y procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento y sanción en los delitos cometidos por organizaciones criminales. Entonces, Fiscalía tendría que reconocer en todo caso que hay una organización criminal. Ahora, no exigimos, porque la fiscal nos ha dicho, pero la investigación es progresiva. Vamos a ir avanzando conforme ya va, porque se supone que ya están terminando. Además, si fueran los 3 años ya se les va a acabar el plazo. Pero no exigimos una imputación a nivel de sospecha reveladora, solamente una sospecha inicial. Incluso el subsistema anticorrupción, en la tutela de derechos planteado por falta de imputación necesaria a nivel de diligencias preliminares, en el caso Chincheros, es el expediente 462-2017-7, estableció que a nivel de preliminares tienes que darle una mínima imputación a las personas reconociendo el nivel de sospecha inicial para que se puedan defender. Si nos dicen, señor juez, investigado 3 años, porque la ley para crimen organizado sí lo dice, y al mismo tiempo nos dicen, no hay imputación por crimen organizado, nosotros lo entendemos como una contradicción. Solo eso, señor juez. Sí, señor magistrado, respecto al primer punto, claro, como ya señalamos ambas partes procesales, se inicia la investigación el 3 de febrero del año 2017 y al mes y medio se remite al equipo especial, quien se aboca al conocimiento de esta carpeta fiscal. Y pues cambia también la denominación del número de carpeta, ¿no? Pasa a ser 12-2017
vuestro expediente 3/2017. Sin embargo, señor magistrado, la carpeta de testigo protegido tiene que quedarse a cargo del fiscal que ha recibido y ha decidido las medidas de protección. ¿Por qué? Porque este testigo protegido, si se lee el contenido de la declaración, no solamente habla de la señora Nadine Heredia Alarcón, sino también del único imputado funcionario que tiene investigado en su momento y ahora ya acusado, el señor Edgar Bartolo Ramírez Cadenillas. Entenderíamos que nos lo derive al equipo especial si es que solamente hubiese hablado de la señora Nadine Heredia Alarcón o alguno de nuestros investigados, ¿no?, de los 30 que tenemos en esta carpeta fiscal. Sin embargo, también entendemos que ello no ha sucedido así porque este testigo protegido también habla de su procesado. Entonces, esa es la explicación por la cual este Ministerio Público no tiene la obligación de notificar esta disposición que solicita ahora la defensa. Respecto a al segundo extremo, ¿no? El señor abogado creo que desconoce un poco el trámite específico en la carpeta Costa Verde. No vamos a irnos también a hablar de esa carpeta fiscal, pero la imputación por crimen organizado se hace después. Esa ha sido realizada en este año y la audiencia por la cual se resolvió que no era necesaria la imputación por crimen organizado data del 10 de octubre del año 2018. Gracias a las redes sociales, como Justicia TV, podemos pues también tener acceso a ella. Y el señor abogado lo va a poder corroborar fácilmente. Entonces no nos puede venir a nosotros a solicitar a estas alturas pues que incriminemos a su propia patrocinada un delito mucho más grave si este Ministerio Público aún está pues investigando, ¿no? Será de repente, quizás en su momento, de ser el caso. Esto. ¿Algo que desea agregar, señor abogado, para terminar? Solo dos cosas. Señor juez, no puedo acudir a otra carpeta fiscal. No puedo ir a un proceso en el que no soy parte. O sea, me van a decir, tú no eres parte, chau del proceso. No me pidas nada, ve donde la fiscal que tiene el caso. Porque debió ser trasladado a la fiscalía, a esta fiscalía que conoce hoy el caso. Y respecto al caso Costa Verde, señor juez, se señaló mínimamente que existía una organización, que es lo que recuerdo académicamente hablando. No he sido parte del proceso como abogado. Pero, señor juez, es incongruente. ¿Cuál sería el sentido de señalar que existe el plazo de crimen organizado donde no existe imputación por crimen organizado? ¿Cómo podríamos diferenciar ese aspecto sustancial del procesal sin decirle a la persona mínimamente que va a ser investigada 3 años? Entonces, nosotros lo que decimos es, eso no es posible, mínimamente dile, que por lo menos se trata de un caso de esa naturaleza. Señorita fiscal, ¿algo que agregar? Vamos por partes para delimitar el objeto a pronunciarme, ¿ya? Señor abogado, con respecto a su primera tutela, es con respecto al testigo protegido, ¿cierto? Sí, señor juez. Lo que usted pretende es que envíe corrección, la Fiscalía le notifique la disposición que estableció tal carácter al testigo de protegido, ¿cierto? Sin la necesidad de conocer la identidad del testigo, claro. Por supuesto. Usted quiere las razones. Las razones que establece el código de peligro para su vida, libertad o bienes. Y de tal manera para poder acudir luego revisando en un reexamen. Así es. Ya. Usted entiende que el artículo 251 hace referencia, cuando dice al afectado, al tercero, ¿no? Que es afectado con la declaración. Así es. No, como ha dicho la señorita fiscal al mismo testigo protegido, no. O sea, usted, la interpretación que hace es esa. El afectado viene a ser el tercero. Sí, señor juez. ¿No? Porque, señor juez, si el testigo acude a la fiscalía y le dice, señora juez, voy a declarar solo si usted me da medidas de protección. Entonces, en ese momento la fiscalía le debe decir, correcto, estas medidas de protección te voy a otorgar. Entonces, el testigo debe decir, conforme. Con eso, ahora sí declaro, porque se entiende que el fundamento es que existe peligro para la persona, la libertad, todos sus bienes. Entonces, ¿cómo podría él, después de haber coordinado con Fiscalía su declaración bajo cierta protección, acudir a usted para ese reexamen, señor juez? No tendría sentido. Señorita fiscal, sobre ese punto usted lo que sostiene es que la norma no se refiere al tercero, sino al propio testigo.
Es una de las tantas consideraciones que hemos puesto a su Vamos por judicatura, parte, ¿no? porque usted ha presentado varias cosas, tendría que pronunciarme por cada uno, porque cada uno podría dar diferente solución, o improcedente o infundado, dependiendo. Claro. A ese primer aspecto, ¿qué tendría que decir? Bueno, en realidad hemos revisado bibliografía, hemos revisado doctrina jurisprudencial, no está clara la situación, ¿no? El abogado también corroborará ello, ¿no? Entonces es interesante justamente poder ahora crear jurisprudencia vuestra judicatura, ¿no? Podríamos hacer una interpretación benigna para el investigado y considerarlo así, y por eso he dado también mis argumentos en caso si se considerase, ¿no? En caso se pudiera emitir un pronunciamiento sobre el fondo, también ha dado sus argumentos, ¿correcto? Muy bien. Sí. Señor abogado, una cuestión que me salta aquí en la vista es ¿por qué vía tutela en este extremo? En el caso del... Estamos en la primera. Ok. En la primera. Allá. En primer lugar, porque no podemos ejercer contradicción contra una decisión que no conocemos. Hay que conocerla primero. Se nos limitaría tutela jurisdiccional efectiva la posibilidad de acudir a su despacho, vía reexamen que establece el código. Entonces, esa sería la garantía lesionada. Acceder a su despacho, el acceso al recurso que establece la ley para poder debatir si es que la medida de protección está bien dada o no. Eso en un por eso le decíamos tutela jurisdiccional efectiva. Segundo, decíamos legalidad procesal penal porque Fiscalía ha incumplido lo que establece el 251 y garantía de defensa. Ya, pero estos derechos son los del 71 que habilitan una tutela. Ok. Señor juez, en el escrito de tutela nosotros hemos desarrollado si es que estos derechos pueden ser o no protegidos vía tutela. Además estamos en diligencias preliminares. Sí, señor juez. La Corte Suprema e incluso el subsistema anticorrupción va variando el razonamiento, señor juez, porque entiendo que usted lo que me está diciendo es solamente protegemos vía tutela los del artículo 71, inciso 2, que serían los derechos informativos. Nosotros entendemos que eso sería vaciar de contenido la tutela, porque ¿quién acude vía tutela? Porque no se lo llevó al médico legista. O ¿quién acude vía tutela? Porque no se comunicó a un familiar o a su abogado. Entonces, la Corte Suprema está teniendo variación en el razonamiento. Y lo que hemos citado en el propio escrito, señor juez, es, por ejemplo, el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, es el AB 5-2018, inciso 1. La Corte Suprema señala, literal, resulta incorrecto afirmar que la tutela de derechos únicamente se puede plantear cuando se afectan los derechos señalados en el inciso 2 de la citada norma. ¿Qué pasó en el caso? Que alegaban la lesión del derecho, por ejemplo, a juez y fiscal predeterminado por la ley. Y obviamente eso no está en el 71, inciso 2. El juez declaró rechazo liminar, ni siquiera llamó a audiencia. La sala revocó, señor juez, y entraron al fondo del asunto. Entonces, ahí hay un primer pronunciamiento de la Corte Suprema. Es la sala especial, presidida por el doctor Salas. Sí, efectivamente. El subsistema anticorrupción, señor juez, también ha tenido oportunidad, porque la sala presidida por el doctor Ramiro Salinas, en el expediente 39-2018, incidente 4, tuvo el mismo inconveniente. A nivel de diligencias preliminares, le plantearon tutela de derechos porque se habría reaperturado una investigación. Entonces, Fiscalía sostenía no solamente que ese derecho no era objeto de protección por parte de la tutela, sino que además existía una vía específica. Cuando se pronuncian, señor juez, regresando el caso para que el juez aperture la audiencia y el debate de fondo, señala: se establece que una interpretación extensiva y cabal de los incisos 1 y 4 del artículo 71 resulta razonable si se quiere respetar el debido proceso penal, el subsistema nacional, anticorrupción. Y la segunda sala de apelaciones nacional, presidida por el doctor Zaguanay, también, porque ni siquiera se limita a citar el inciso 2, señor juez, cita el artículo 4 y dice: en el numeral 4 del artículo 61, al establecer que el imputado puede acudir ante el juez cuando considere que sus derechos no han sido respetados. Entonces, lo que decimos es, el 2 es restrictivo. Cuando se lee el 4 hace alusión a todo derecho consagrado que podría ser protegido vía tutela. Pero podemos aceptar que es un tema en debate, señor abogado.
Lo planteamos, señor juez, justamente por eso, ¿no? Nuestro planteamiento es un mecanismo que ha nacido para proteger al investigado que no sirva para limitarlo. Pero si vamos al acuerdo plenario de 2010, el primero que se dicta sobre tutela establece claramente cuáles son los derechos. Pero incluso, señor juez, ya se flexibilizaba, porque recordará usted que ese acuerdo plenario dijo, vía tutela también me excluyen prueba ilícita. Pero lo dijo. Y lo que le estoy diciendo es, mire que va flexibilizando, porque como dice la señora fiscal, hay instituciones que no han sido desarrolladas y hoy lo estamos planteando. Muy bien, me parece bien ese planteamiento. Tendría que yo analizar sobre ese aspecto, ¿correcto? Entonces, primero, esta tutela es clara. Lo que sí, acá, señorita fiscal, lo que me tiene una duda es, el testigo protegido, usted hace referencia como si eso se generase un incidente independiente y que este incidente lo tendría a su cargo todavía el fiscal que dio origen a la investigación. ¿Es así? Así es, señor magistrado. Porque o sea, las medidas él tendría esta disposición. Sí, las medidas de protección no podrían figurar en nuestra carpeta principal y tenemos el reglamento de UDAVIT, que es la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos, que nos reglamenta que efectivamente se forme un cuaderno separado. Debería de existir entonces esta disposición, que habría sido dictada por el fiscal Labia. Debe haber una disposición en la cual se acoge un testigo protegido, sí, en todo cuaderno. Y se genera un incidente. Sí, sí, para manejarlo con estos especialistas, ¿no? ¿Y eso está en ese reglamento? Sí, se crea la formación de una carpeta, que es de asistencia. Ok, ese es un punto también a ver. Muy bien. En cuanto a la otra tutela, señor abogado, lo que usted dice es, bueno, quedó claro que para usted, partiendo del hecho que la Fiscalía habría reconocido que necesita una imputación concreta por organización criminal, varía su petitorio a establecer una especie de control de plazo, porque ya se habría vencido el plazo, ¿correcto? Sí, señor. Bueno, podríamos discutir si es posible o no, pero bueno, el fondo del asunto está en que la señorita fiscal lo que sostiene es que es perfectamente posible instaurar unas diligencias preliminares basadas en la ley 30.077 sin necesidad de una imputación por organización criminal. Usted sostiene lo contrario. ¿Hay algún pronunciamiento expreso sobre el particular? Nosotros también hemos revisado. No, señor juez. La señora fiscal ha hecho referencia ahora al caso Costa Verde. Por eso yo decía, académicamente he conocido el caso Costa Verde y recuerdo que mínimamente se señalaba que posiblemente existía una organización criminal, unos roles mínimos identificados a nivel de preliminares nada más como sospecha inicial, como manda la sentencia plenaria de 2017, pero en ningún momento se dijo, no, nunca ha sido un caso de organización criminal. Contra nadie hay imputación por organización criminal, pero siempre Fiscalía, perdone que haga alusión a declaraciones públicas, señor juez, pero siempre ha sostenido que existiría una organización criminal. Pero independientemente de eso que es extraprocesal, nosotros decimos lo siguiente, el objeto de protección de la ley, que lo he leído, dice que para investigación, juzgamiento y sanción, esta ley sirve solo para personas que forman parte de una organización criminal. No lo digo para que a mi defendida le digan, ya acá está, tú eres de organización criminal. Sino, señor juez, porque la investigación lleva aproximadamente 2 años y 4 meses. Entonces, si la investigación lleva 2 años y 4 meses y al mismo tiempo Fiscalía dice, no hay una imputación con organización criminal, nosotros consideramos que eso es arbitrario. Porque usted recordará el artículo 344, inciso 2, dice, el plazo de las diligencias preliminares es de 60 días prorrogables por el fiscal. Ese prorrogables por el fiscal fue complementado vía jurisprudencial desde el año 2008, si mal no recuerdo, Casación 2-2008. Y el último pronunciamiento que ha tenido la Corte Suprema es el 599-2018. En ese último pronunciamiento, señor juez, la Corte Suprema ha dicho, si vas a usar el plazo de 3 años, tiene que ser porque hay un caso de organización criminal. Y como en mi caso no hay de organización criminal, lo acaba de reconocer la Fiscalía, entonces, señor juez, el plazo debe ser el anterior, el del complejo, el de 8 meses. Porque si no, ¿qué problema hay en Fiscalía en reconocer que se trata de un caso de crimen organizado? Y establecer mínimamente las imputaciones y señalar que el plazo es de 3 años. Porque, señor juez, lo contrario, si usted permite que existan investigaciones que digan, no es una organización criminal, pero me agarro los 3 años de la ley, entonces
lo que están haciendo es abusar de lo que vía jurisprudencia la Corte Suprema ha establecido. Porque la ley no dice que el plazo de preliminares es de 3 años, lo dice la jurisprudencia. Entonces, note, señor juez, que vamos a tener una avalancha de casos que no son crimen organizado, pero que utilizan el plazo. Y eso ha pasado aquí, porque como se les vencía el plazo, la única solución era adecuar a la ley de crimen organizado. Adecuaron, agarraron los 3 años, pero hoy nos dicen que no es un crimen organizado. Entonces, para nosotros eso es una contradicción. Pero ¿podríamos encontrar en esta ley un aspecto sustantivo y uno procesal? Claro, señor juez, eso es correcto, no debato, pero necesariamente están vinculados. Porque ¿cuál fue el argumento de la señora fiscal? Le dijo, eso es, señor juez, toda una estructura, son 2 proyectos, hay diligencias fuera del país, entonces necesariamente está vinculado, pues, porque si es una estructura, cada uno con funciones diferentes, tendría que estar vinculado necesariamente, dependiendo de la etapa procesal en la que nos encontremos, necesariamente decirnos, a nivel mínimo, cuál es la imputación por ese delito. Nosotros creemos, señor juez, que no puede existir una desvinculación de eso procesal con lo sustancial, porque pasaría lo mismo entonces con los casos simples y complejos. O sea, nos dirían, voy a agarrar el plazo complejo, pero en realidad esto es una investigación simple, nomás porque no hay muchos investigados o porque no hay muchos actos de investigación que realizar, pasaría lo mismo. Entonces, nosotros consideramos que hay una unión estrecha entre esos ámbitos, ¿no? Sí, señor magistrado, nosotros sí nos vamos a mantener la postura que ya ha sido esbozada en esta audiencia como en otras audiencias públicas y consideramos que esta ley no solamente aborda el tema material, aborda los criterios que debemos tener en cuenta para considerar el artículo de 317, crimen organizado, sino también que nos faculta, nos posibilita expresamente al Ministerio Público, dada la cuestión también mediática que se viene viviendo en el país, ¿no? Y la complejidad tanto de una investigación como el de esta naturaleza, en el cual, como he podido desarrollar brevemente los fácticos, señor investigado, se necesitan pericias técnicas, pericias de reservas de gas, pericias de ductos, es decir, son conocimientos que se tienen que no se van a poder agotar en el plazo brevísimo que nos dan pues una investigación compleja. Entonces consideramos que sí, legalmente hemos podido adecuar esta investigación a los plazos que la ley propiamente nos faculta. Okay. Señor magistrado, aprovecho una tingencia. Cuando me preguntó la clave del testigo protegido que hace alusión, quisiera darlo el nombre, la clave completa, clave TR-01-3D2FP-CECF-2016. También ha sido convocado como testigo en el requerimiento acusatorio que obra en nuestra carpeta fiscal en el otro despacho fiscal. Por eso es que sostenemos que ahí se continúa aún vigentes. Okay. Bueno, vamos a terminar. Había un punto con respecto a la primera tutela de testigo protegido, ahora que me ha hecho mención. A ese escrito que presentó la defensa, pediría que me deje unas copias. He traído para usted y para la defensa. Okay. Para tomar en cuenta. Esa es, señor juez, de la imputación. La respuesta de Fiscalía. No, cuando la Fiscalía hace mención que la defensa de su patrocinada anteriormente había incluso pedido la ampliación del testigo y no habría hecho ninguna mención con respecto a esto que hoy nos convoca en audiencia. Solo eso. No serían excluyentes, ¿no, señor juez? No, por eso, pero solo... Si me permite. O sea, no serían excluyentes, decimos, porque nosotros seguimos batallando en la investigación y es más, ¿por qué se presenta el escrito? Es lo que le decía, porque en su momento Fiscalía nunca ha permitido que a testigos protegidos se les contraexamine, se les tome declaraciones. Es a raíz de que existen ya varios debates académicos y en audiencia, cita de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además reconocimiento expreso de la Sala Penal Nacional de que sí es posible. Aun cuando la Corte Interamericana dice, en algún momento del proceso, lógica de compensación, permítele contraexaminar, Fiscalía decide, eso es un juicio. La Sala Penal Nacional, la segunda, señaló que es posible cuidando las formas. Entonces, nosotros seguimos batallando, seguimos solicitando la ampliación incluso, pero eso no es obvio, señor juez, para reclamar lo que la ley establece sin un plazo, ¿no? Pero siempre, como ha hecho referencia, sí. Está ahí en escrito
para verlo. Y está la providencia respectiva por el cual amparamos lo solicitado por la defensa. Muy bien. Bien, entonces, pensé resolver acá, pero voy a resolver por escrito. Así que voy a hacerlo por escrito y debido a unos temas que se han tocado, vamos a resolver por escrito y la decisión se la notificaré oportunamente en sus casillas electrónicas. ¿Correcto? Siendo las 3:57, se da por cerrar la presente estación de audio y video. Por culminada la presente audiencia. Buenas tardes. Gracias.